Se dice que el país se encuentra en estado de guerra, una guerra que libra la fuerza pública contra las mafias. De lo poco que se ha informado, existen bloques de seguridad e intervenciones focalizadas en determinados sectores cuyos resultados, la realidad así lo demuestra, no son contundentes. Y la publicidad se queda corta ante las masacres que continúan y a los controles territoriales que se mantienen pese a lo que se hace, pese a lo que se dice que se hace. Vamos a profundizar en el tema con el doctor Daniel Pontón, analista en temas de violencia, criminalidad y seguridad, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Doctor Pontón, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Hola Lenin, un saludo muy cordial, gracias por la invitación. En discurso presidencial se le declaró la guerra a las mafias, se le declaró la guerra al narcotráfico. De lo que se ve, ¿fue solo una declaratoria, solo discurso, o se puede decir que realmente todo el poder militar del Estado está volcado a una acción bélica? A ver, la política que se adoptó desde enero es sui generis en el Ecuador, en la región diríamos. No he visto otros países que hayan adoptado una medida de conflicto armado interno para un problema como el que tiene el país o similar, ¿no? Sin embargo, hay que ser pragmático con esto, ya que se adoptó, ¿qué implica una guerra interna? No solamente es la fuerza militar o apoyada por la policía conjuntamente, sino es todo lo que debe hacer un Estado con su sociedad para enfrentar un problema. Yo personalmente creo que el gobierno en el tema está extremadamente solo. Yo no veo un acompañamiento de instituciones claves, por ejemplo, en este caso de la justicia. Pongamos un ejemplo, el caso de Durán. El bloque de seguridad, toda la estrategia de ocupación territorial, etcétera, tiene dos estrategias. La una es ocupación de zonas críticas o conflictivas y sus accesos, y por otro lado es producción de inteligencia para detectar y capturar objetivos de alto valor, como le dice el gobierno. Sin embargo, ahí lo que ha pasado ayer en Durán, por ejemplo, que se desmontó toda una red de corrupción alrededor de la alcaldía de Durán, en el cuerpo de bomberos exactamente. La pregunta es qué va a pasar con esa gente que se ha capturado, cuál va a ser el destino que se le da a la justicia frente a eso. Y por otro lado tenemos un problema social que tiene que ver con el tema de los GDOs, que son una especie de mutación de lo que se llamaba anteriormente las pandillas, ¿no? Ahí estamos enfrentando un problema mucho más complejo, porque claramente ahí tenemos un problema de juventud, y también un problema que tiene que ver con un entramado social que vive en la informalidad, en la marginalidad, y que se ha acostumbrado históricamente a medrar de temas como, por ejemplo, la corrupción y todo tipo de actividades ilícitas. Frente a eso hay que tener una estrategia mucho más integral. Yo no veo, por lo menos en esta estrategia de conflicto armado interno, que se pueda complementar esto con otro tipo de medidas, ¿no? Y eso es lo que lastimosamente hace que la política actualmente se quede corta, ¿no? El doctor Pontón, claro, por tiene un entonces, efecto inmediato de reducción. ¿cabe o no entonces esta narrativa bélica, el decir existe una guerra, cuando no existen las divisiones territoriales, las instrucciones a cada comandante para que se haga responsable del control de esos determinados territorios, de la seguridad de ellos y de la eliminación de los violentos de aquellas zonas que les corresponde? Entonces, como que la estrategia y las acciones que usted señala no están acorde con el discurso, con la narrativa y con lo que ello significa. Sí, o sea, yo no creo que es un problema que tenga que ver con las Fuerzas Armadas y la policía. Yo creo que ellos hacen su labor. Tal vez hace falta corregir, tal vez hace falta equiparlas más. En ese caso habría que entender cómo la elevación del IVA generó todo un plan de inversiones en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas. Eso habría también que analizarlo. Pero realmente se puede decir que están haciendo, realmente se puede decir, doctor Pontón, que están haciendo su labor, porque una guerra no es un asunto de patrullajes esporádicos, es un ejercicio de ofensivas y contraofensivas con un trabajo profundo de inteligencia que permite atacar de forma constante al enemigo hasta lograr su neutralización. Es con esa dinámica, usted observa que es esa dinámica con la que se está afrontando esta guerra que se vendió y que cuesta cientos de millones de dólares a la ciudadanía y que espera resultados. Sí, pero es parcial, porque lo que hace el gobierno básicamente, lo único que hace es una estrategia medianamente disuasiva y en algunos otros casos objetivos de alto valor, pero que no se le da un tratamiento adecuado a nivel de justicia. Por eso yo le decía, el tema de la justicia es clave. Y eso es un tema que yo por eso le ponía como contexto. Cuando uno plantea un conflicto armado, uno tiene que tener que es todo lo que hace una sociedad en su conjunto, con sus instituciones. Yo no veo a una serie de instituciones, en este caso justicia, fiscalía, alineadas a la estrategia territorial que el gobierno está aplicando en el país, ¿no?
En Colombia, las autoridades civiles en la guerra contra el terrorismo narcoguerrillero, usted lo sabe, hubo un momento en el que los militares les decían pues cualquier cosa a las autoridades, a los alcaldes, a los ministros, incluso al presidente. Cuando llegaba a los destacamentos resultaba que las guarniciones no habían salido y que no se estaba cumpliendo con las disposiciones, que no había esa presión constante que se supone o que supone pues una guerra contra los violentos. ¿Cómo se evita que esto ocurra? Porque los civiles no saben, no sabemos de estos asuntos militares y a veces les pueden vender gato por liebre. A ver, es complicado que en conflicto armado entero la información fluya, ¿no? Eso es un tema que es uno de los graves problemas que tiene esta declaratoria de conflicto. La capacidad del escrutinio que tiene la población en general a través de sus instrumentos, llámese opinión pública, la prensa, etcétera, es limitado. Pero yo siempre confío en la labor de la policía. Yo creo que están generando una gran, y las Fuerzas Armadas una gran labor. Yo insisto, el problema aquí es que no se está mirando el problema más allá. Se está generando una estrategia extremadamente parcial. Y eso es lo que estamos viviendo. Son resultados parciales y que no pasamos del umbral del 17% que el gobierno dice de reducción de muertes violentas. Y se va a quedar ahí. Yo no creo que vaya a haber mayor reducción, ¿no? Ahora, usted dice, hay que cambiar la estrategia. ¿Qué implica ese cambio de estrategia, doctor Pontón? Porque lo que le importa al país son los resultados. Y resulta que entran en Durán y los crímenes continúan, entran en Ponce Enríquez y las masacres no cesan. ¿Qué explicación tiene esto? A ver, yo no creo que hay que solamente cambiar la estrategia. Yo creo que, hay que complementarla, ¿no? Y eso me parece que es lo que le hace falta. Yo aquí veo que el tema de la justicia yo lo voy a insistir, hay un problema sustancial. El problema de la impunidad es fundamental. En el Ecuador, a partir de las masacres carcelarias, se generó una especie de pedagogía de la violencia que no ha podido parar. Vemos en Ponce Enríquez, vemos en Durán que la violencia sigue y cada vez es una violencia mucho más descarnada, mucho más sádica, mucho más atroz. Y eso no está parando, no se ha podido correr. Pero lastimosamente la única estrategia adecuada que existe, fundamental para parar la ola, es el símbolo que el Estado tiene para enfrentar esto, que es el imperio de la ley, el imperio de la justicia. Yo no veo una capacidad del Estado de poder intervenir la justicia. No se malentiende lo que estoy diciendo, pero sí necesita tener una supervisión del trabajo, por ejemplo, una contabilización de los procesados, lo que se llama la contability respecto al balance de la justicia, el tema de la lucha contra la impunidad. Eso no se tiene, no se puede saber lo que pasó ayer en Durán, cómo va en el devenir, qué va a pasar con esta gente. Y eso me parece que es difícil. El mensaje que se deja de impunidad a la población es lo que genera toda esta ola de violencia. Ahora, sumado a eso, el problema social creo que es fundamental. Y para eso se necesita un alto compromiso de los otros tipos de actores, no solo del Estado, sino también de actores locales. Lastimosamente, en cantones como, por ejemplo, Durán, la alcaldía está fuera de la intervención, ¿no? Ahora, doctor Pontón, nadie puede decir en este país que la justicia tiene una conducta ejemplar. Hay problemas serios, sin duda, pero ¿quién le garantiza al país que de esos miles de detenciones que dice Fuerzas Armadas que se realizan, y la policía también, realmente tengan justificativo, que se hayan desarrollado con procesos adecuados y que lleguen con pruebas contundentes ante esa justicia emproblemada para que resuelva en derecho? O sea, porque aquí es facilito decir, no, tenemos 7.000, 10.000, 15.000 detenidos. ¿De verdad? ¿En serio? ¿A dónde los han llevado? ¿Dónde han estado? ¿Hay cárcel para tanta gente? Entonces, tampoco podemos, pues, avalar ciertas narrativas sin beneficio de inventario, ¿no? Porque resulta extraño, porque resulta insostenible. A ver, esto se resuelve con mesas técnicas, ¿no? O sea, a mí no me sirve que cuando se habla de la coordinación que se tomen la foto y digan ya coordinamos. Eso es un trabajo diario, ¿sí? Hay que saber... hay que sentarse las instituciones y coordinar ese tipo de acciones, ¿no? Cuando hay fallas, por ejemplo, en detenciones, que no se hacen bien los procedimientos y eso genera problemas ya posteriores a la justicia, hay que saberlos corregir. Esto hay que ser extremadamente pragmático y tener una contabilización del asunto, ¿sí? Ahora, es cierto que no se trata de aplicar la misión de la mano dura así por sí. O sea, ya tuvimos el ejemplo de lo que pasó en el país de llenar las cárceles de PPLs, ¿no?
no creo que es una estrategia adecuada, pero estamos hablando de gente que comete delitos atroces y eso no se puede permitir. Estamos de acuerdo, doctor Pontón, pero sería interesante saber, por ejemplo, los comandantes de fuerza, los responsables de los operativos, el Ministerio de Defensa o del Interior, ¿cuántas denuncias han presentado ante el Consejo de la Judicatura por fallos judiciales en este tipo de procesos? Porque de lo contrario es quedarnos simplemente en la plañidera. Sale cada cierto tiempo el comandante Vela a quejarse y a decir, no, es que sueltan a los detenidos, no, es que en 24 horas están otra vez en las calles. ¿Y dónde están las acciones legales que deberían acompañar este reclamo, esta queja? No están. Entonces, al final del día terminan avalando esas conductas y es un juego, esto no es una guerra, este es el juego de las escondidas, ¿no? Sí, en eso coincido plenamente con usted. Yo creo que no hemos pasado de denuncias, de hacer performance, de todo ese tipo de narrativas de que uno hace su trabajo, los otros no hacen y no solucionamos. Aquí yo no veo en sí que la estrategia del conflicto armado entero tenga una lógica de resolver problemas. Esto se llama la lógica del orientado a problemas, ¿no? Y eso me parece que, y claro, para eso usted necesita tener una estrategia, una visión una narrativa de política basada en evidencias. Y eso se necesita tener trabajo conjunto, mesas técnicas. Yo le digo, eso se ha resuelto y se ha aplicado en otros momentos. Yo no veo que este momento se esté aplicando. Lastimosamente, lo que usted dice, los comandantes, los bloques de seguridad que operan sobre los territorios, lo que hacen es denunciar ante la opinión pública, pero no resuelven ese problema y las denuncias no se traslapan a la judicatura. Por lo tanto, la justicia mira para otro lado y ese es un problema que estamos viendo ya recurrentemente, ¿no? Claro, y jueces impunes pues se sienten libres, tranquilos para continuar operando, aquellos que así lo realizan al margen de la ley. Entonces, usted dice, doctor, hay que implementar mesas técnicas y yo, permítame insistirle, quiero preguntarle si usted no considera de verdad que es necesario que Fuerzas Armadas cambien de estrategia. Usted dice, ok, esto tiene que ser mucho más integral y tiene que ir con otro tipo de acompañamientos, porque resulta que al final, con el argumento de que el tema de la violencia no se resuelve de la noche a la mañana, que es real, pero parecería que con ese argumento se quiere licuar la falta de resultados, porque al final y también al principio de poco y quizás de nada sirve que se diga o que realmente se incauten unas pocas armas, unos pocos cientos de dólares, si la Prosperina está tomada, controlada totalmente por las mafias. Allá reclutan a niños de 10 años y a los 14 esos niños están descuartizando a los de las bandas rivales y nos dicen, sin embargo, que allí se está librando una guerra y nadie sabe una guerra contra quién. ¿Cuál guerra? Sí, el tema de la guerra es un tema polémico. Yo lo dije al inicio de la entrevista, que es una estrategia sui generis, porque lastimosamente yo he escuchado en algunos eventos donde Fuerza Armada reconoce que el objetivo de esta guerra es difuso. Inclusive ellos dicen que es una guerra híbrida, que por concepto toda guerra es híbrida, ¿no? Pero bueno, el gobierno optó por esta estrategia, pero ya que la tenemos y que eso implicó un mayor concurso de Fuerzas Armadas en el tema, no se trata solamente de poner operativos en el territorio y hacer toda una estrategia de performance disuasivo y de capturas específicas. Se trata de hacer una estrategia mucho más integral frente al problema, ¿no? Y ese es el gran parte del asunto. Uno espera que aquí hay una iniciativa mucho más agresiva por parte del Estado frente al tema. Ahora, el tema de las bandas criminales es cierto. Aquí hay un problema enorme, ya se habla de reclutamiento, yo le llamo vinculación de jóvenes a estas bandas criminales. Esto es un problema social muy grave que está viviendo el país. Aquí, lastimosamente, la parte militar y policial se quedan cortos. Aquí hay que poner ojo en otro tipo de intervenciones, otro tipo de estrategias que son mucho más de largo plazo. Lastimosamente, vivimos el tema de este tipo de narrativas de conflicto armado interno es muy sedienta y muy adicta a discursos de corto plazo, ¿no? Y ese es un problema fundamental cuando se trabaja con este tipo de narrativas, ¿no? Ahora, ese tema de entrar y salir de los territorios, provocando que las mafias salgan y retornen luego a ellos también, como le decía hace un momento, más que lucir como una guerra parece el juego de las escondidas, doctor Pontón. ¿Qué es lo que hace falta entonces para que la operatividad, para que la preparación, para que la capacidad militar de Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional genere los resultados que la población espera? Porque
resulta que sí, ok, usted recordaba hace un momento el famoso 17% de reducción de muertes violentas, pero día de por medio resulta que hay masacres y 15 pescadores desaparecen en Puerto Bolívar, ayer hubo 3 eventos, tres asesinatos más en Machala, entonces sí, llega la policía, llegan los militares, se retiran un rato los violentos, luego cuando han cumplido su labor se van los uniformados y vuelven a entrar las mafias y siguen operando y nada cambia. Sí, yo insisto, que aquí se necesita una visión mucho más complementaria, mucho más integral del asunto, ¿no? Yo creo que ese es el punto fundamental. Si vamos a seguir con este tipo de estados de emergencia, lógicas territoriales, una visión eminentemente militar y policial frente al tema, vamos a seguir en este juego de gato y de ratón, porque lastimosamente son extremadamente inclusive disuasivas, ¿no? Lo que yo le llamo, y con todo lo disuasivo tiene efectos de corto plazo. La misma narrativa del gobierno en este sentido ha sido claro, ¿no? Dijo ellos, dice, bueno, se espera que esto se traslade a otros territorios. Entonces, lastimosamente esto es un juego de gato y de ratón, pero aquí lo que se trata básicamente, y yo creo que ese es el punto fundamental de lo que le pasa al país en seguridad, es cómo recuperar la institucionalidad del Estado. El Estado lo que tiene para luchar contra el problema del crimen es el imperio de la ley. Ya, son sus instituciones. Eso es lo que está un poco entredicho en este país y eso yo no veo que hay una estrategia global que le permita al Estado recuperar su entramado institucional. Llámese justicia, llámese también obviamente policías militares, llámese, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el tema político, el tema del sistema político del país, que lastimosamente es muy vulnerable a la penetración de bandas y ya hemos visto lo que ha pasado en el país el año pasado, por lo menos con los asesinatos a políticos. En el tema social hay que trabajar muchísimo, el tema de la juventud, hay que ponerle un acento muy importante sobre eso, cómo se está generando el reclutamiento de las bandas criminales en los territorios. Es decir, hay que mirar mucho más allá. No es un problema que se va a agotar en el corto plazo, ¿no? Esto es una cosa de muy largo plazo y necesita esfuerzos mucho más completados, pero por lo menos en el mediano plazo sí un trabajo mucho más compenetrado con la justicia, porque lastimosamente el problema que está viviendo este país es una rampante y yo diría grosera impunidad que estamos viviendo frente a los hechos. Por eso es que las masacres se han banalizado, ¿no? La violencia se ha banalizado este país de una forma tan atroz y no parece tener para, ¿no? Daniel Pontón, experto en seguridad. Doctor, mil gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Gracias a ustedes.